Evangelio de hoy. Tema: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrás revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu, y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así lo dice el Señor, de los cuatro vientos ven, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu, y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable, y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso, profetiza y diles: así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu, y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostiene la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, mis estimados hermanos, sigamos con la reflexión de hoy. Este intercambio entre Jesús y los fariseos tuvo lugar durante la ajetreada e intensos ataques hechos por los fariseos. Varios grupos de fariseos se juntaron contra Jesús y acudieron a él con sus desafíos y preguntas engañosas. Y él respondió perfectamente a cada uno. Y su propósito permaneció: preparar a la gente para el reino, exponiendo el pecado, instando el arrepentimiento e invitando a todos a obedecer a Dios. En esta situación, la pregunta principal era: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esto refleja el entendimiento de que ellos, los judíos, estaban bajo la ley de Dios, especialmente la ley de Moisés. Dios le había dado a la nación un cuerpo completo de leyes para gobernarlos, no solo espiritualmente, sino como nación preparada para el plan general de Dios. Al darles la ley, Dios les había dicho, como dice en el capítulo de Éxodo 19, 5, 6, Ahora si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía, serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Basada en esa ley que Dios les dio a los israelitas, la pregunta planteada por el fariseo es: ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús respondió no solo eligiendo dos mandamientos al azar. Citó un mandamiento que pertenece directamente al hombre en relación con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dijo también: este es el primer y gran mandamiento. Esta declaración del Señor identifica una prioridad que merece nuestro reconocimiento hoy hacia nuestro Padre. Primero, ponte bien con Dios por sobre todas las cosas. Dios no se contuvo en darnos, no debemos reprimirlos para darle. Alguien dijo una vez: el amor incondicional de Dios no debe ser respondido a medias. Y así como el amor de Dios va de todas las formas y no tiene comparación, también así se siente el gozo que fluye de ese amor, un gozo indescriptible, y es el más profundo y el más bendito que hay. Pedro dice que los que lo aman ahora se regocijan en él con gozo inefable y lleno de gloria. Y si eso es cierto, para aquellos que ahora no están ante la presencia de Dios en su santa gloria, y solo salvo por fe, ¿cuál debe ser el gozo fascinante de aquellos que lo ven cara a cara, como está, en su reino? Pero había otro mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa que una vez que estamos bien con Dios, la comunión con Dios y la aceptación de su autoridad nos proporciona una manera de servir a nuestro prójimo en el sentido más elevado. Amar a Dios es lo primero. Una vez que eso está resuelto, y debido a eso, estamos equipados para dedicarnos al mejor servicio a los demás. Dios primero, luego otros. Es inútil intentar servir a la humanidad sin la fidelidad y amor a Dios. Si alguien dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios
a quien no ha visto. Y este mandamiento lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que el que ama a Dios ame también a su hermano. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que Dios obligó a su pueblo a hacer, como se registra en el Antiguo Testamento, fue una enseñanza de cómo amar a Dios o amar al hombre. En realidad, hay dos cosas que Dios requiere. Uno, responder apropiadamente a Él, y dos, responder apropiadamente a los demás. Cuando ese amor por Dios impulse el servicio apropiado a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios es Dios, y el hombre es hombre, por lo que nos corresponde amar a Dios y hacer de esto nuestra máxima prioridad. De este amor por Dios nos lleva a desarrollar este amor sano y activo por las personas. Hermanos, en esta Eucaristía Jesús nos ha enardecido con su amor, que su calor irradia a todos y cada uno de los que nos rodean. Y ahora imploremos la bendición de Dios para que su inmenso amor nos llene de gozo y así podamos dar amor a nuestro prójimo. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, Padre amoroso, tú te has vinculado a nosotros con lazos de amor y en tus misteriosos designios quisiste que este amor apareciera entre nosotros en forma y figura humana en Cristo Jesús, tu Hijo. Por nuestra parte, queremos que nuestro amor, aunque limitado y vacilante, refleje un poco la grandeza del amor con que tú nos amas, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso Evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche, para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio, y así llevar la palabra de Dios a cada hogar, para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.